retiro para encontrarnos con Dios, y eso es lo fundamental de este retiro, ¿sí? Encontrarnos con Dios, con Cristo, porque no nomás es Diosito, sino Cristo. Y eso es lo que estamos pidiendo, lo que está pidiendo Dios, lo que está pidiendo el Papa, lo que está pidiendo nuestro corazón, lo que está pidiendo el mundo. Me baso en la Pontificia Comisión para América Latina, en el 2016, apenas lo leí y dije, ¿por qué no han salido? Es que no se traducen estas cosas. Hay un chorro de hojas, son 30 hojas, pero están resumidas en un pedacito que les voy a dar. Cualquier duda, comentario, aclaración, reparo, problema, dímelo, ¿sí? Entonces, en cualquier situación en que se encuentra, estaban pues, el 1 al 4 de marzo del 2016 en el Vaticano, hubo una comisión para América Latina, y el tema era el indispensable compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos. Sí, les digo, este documento, por ahí lo van a tener. Está padre, dice, en estos tiempos, lo voy a tratar de leer, comentar y rápido, ¿verdad? Pero fíjense cómo está. En estos tiempos. No tienen ahí sus cabros. Sí, pero nomás voy a hacerlo en resumen, ¿sí? No sé si usted. Pero lo que yo diga es lo mismo que está ahí. ¿Por qué? En estos tiempos del primer Papa latinoamericano de la historia de la Iglesia, que pone a nuestro pueblo, naciones e iglesias en una situación singular, es diferente. Habla diferente, trae signos diferentes, porque es latinoamericano. Y los cristianos latinoamericanos hemos de sentirnos especialmente invitados. En cualquier situación en que se encuentre, estamos invitados a renovar aquí y ahora mismo su encuentro personal con Cristo. Eso, o sea, renovar nuestro encuentro personal con Cristo. Porque lo hemos perdido. La iglesia, la liturgia, a veces está todo menos Cristo. Desde Navidad, ¿verdad? Hay todo menos Cristo. Pero a veces también en nuestros planes pastorales, en nuestra búsqueda de trabajar, hemos perdido el reino de Dios, el trabajo por el reino de Dios y sus valores, y a Cristo como centro de nuestra vida. Entonces, en cualquier lugar en que se encuentre, a renovar aquí y ahora mismo su encuentro personal con Cristo. O sea, eso es la invitación de hoy, encontrarnos con Cristo. A lo mejor ya lo encontramos muchas veces, muchos por eso están aquí, pero se nos pierde, se nos difumina, se nos contamina, se nos envuelve en la pátina del tiempo o de la apatía. La pátina de estilo Leo. Bueno, bien. A dejarnos encontrar. Entonces, encontrarnos con Él o dejarnos encontrar con Él. Dejarse encontrar por Él. Buscarlo o por lo menos dejarse atrapar. Ya fueron urgidos por San Juan Pablo II a abrir las puertas de par en par. ¿Se acuerdan de esa? Abran las puertas a Cristo. De Juan Pablo II. Las puertas del corazón y de todos los ámbitos en donde no estaba, donde lo hemos corrido: educación, cultura, diversión, medios, etc. Eso lo dijo desde el 88. Y él nos llamó a recomenzar desde Cristo. La encíclica Novo Millenium Eunte, que está cortita, son un poquito, 16 páginas. Es un viejito hablando del futuro como si fuera a vivir eternamente. Si no, ¿para qué santo? Pero como si no fuera a morirse, se lo recomiendo. Bueno, pues ya pasó, era para antes del 2000. Y sin dar la fe por presupuesta ni por descontada. O sea, a veces tampoco vivir de la renta del patrimonio de lo que tenemos.
No, que la iglesia ya está perdiendo, pues vamos a sufrir por esto y a llorar, y pues los que nos quedemos vamos a hacer bolita. Ni reposarnos en los laureles de a lo mejor tenemos algún éxito en la pastoral o en alguna cosa. Tampoco no tenemos derecho a gozar cuando todo el mundo está fregado. Eso no dice ahí, eso no dice el Papa. No se comienza a ser cristiano, ya sabemos esa idea, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Ya me voy a portar bien, ya no voy a comer tierra de las macetas, ya voy a los niños, no coman tierra de las macetas. Entonces, no es una decisión ética. No se es cristiano porque digo, voy a ser cristiano porque ya me voy a portar bien. Tampoco es una gran idea. ¡Ay, qué bonita idea la de Dios! O la de Cristo. No, somos cristianos por un acontecimiento. Cristo, vivo. Es el que tumbó a San Pedro del caballo, es el que se le apareció a la Magdalena, es el que cambió a toda la historia, pero es ese encuentro personal. Es esa experiencia de que Dios me acompaña, está conmigo, está vivo, lo veo, está en nosotros. Por eso los rollos, las ideas no son secundarias. Por eso el querisma dice, primero hay que encontrarnos con Dios, y eso es lo que los marcó a muchos de ustedes en ese retiro, en esa jornada, en ese encuentro. Está vivo, aquí está. Y hay que reencontrarlo, y a muchos hay que encontrarse por primera vez porque ni cuenta. Déjale vamos porque no me pase lo que aquel. El sucederse sorprendente de palabras y gestos del Papa Francisco, yo estaba oyendo una conferencia de un teólogo y estaba diciendo, ¿ustedes creen que el Papa se sentara a comer con unas prostitutas porque estaba dándole una conferencia a unas que trabajan con las prostitutas? Entonces imaginen, no, pero yo estoy muy lejos del Papa, y no se puede llegar allá, pues, seguramente. Pocos años después el Papa ya estaba comiendo y lavando los pies a unas gentes de la cárcel, o invitando a comer a los limosneros que estaban alrededor de San Pedro. ¿Se me explicó? O sea, lo que parece increíble se está dando. Lo que era inaudito es una realidad o una posibilidad real. Y en estos 3 años ¿cuántos lleva el Papa? Bueno, no sé. 4 y medio. Sí. Entonces, en estos 4 y medio años, el pontificado del Papa busca, por todos los bienes que provienen de su temperamento, de su experiencia pastoral y de las emociones del Espíritu de Dios, a conducirnos y ayudarnos a ese encuentro. Y quiere desestabilizarnos, sacarnos de nuestras comodidades, o de nuestra pereza, o de nuestro desánimo. No, ¿qué podemos hacer? Que son muy poderosos, que están organizados, que tienen mucho dinero, que son muchos, que están bien mensos, que no lo agradecen, que la iglesia no quiere, que los papas no quieren, que el papa no quiere, que el obispo no tiene para cuándo mandarnos. Creo que me nombraron algo, pero... No, a mí no. Para tener la noticia fresca. Ya tenemos obispo. No sé, déjame ver. Nombramiento de obispo de Puerto Escondido. No, eso está muy escondido. Creí que era ya la noticia, pero no. Es una de las cosas que le dije al delegado. Apenas anda buscando a ver quién, desde cuándo que estaba enfermo este señor, ya debería tener el sustituto, incluso desde antes de morir. Todos, ay, pero... Pues es lo que se hace, ¿no? Bueno, pues total, por eso no me hacen nada. Entonces el Papa siempre ha querido encontrarnos, anda buscando que hagamos este encuentro y que nos desestabilice de nuestros hábitos, de nuestros acomodamientos,
Y la plática de hoy, una vez se las digo, el encuentro con hoy es para que le entren, porque es indispensable el compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, pues, entonces ya me voy. Uno dice, qué bueno que me dijo, ya me voy. De nuestro acomodamiento mundano, de nuestra tranquilidad aburguesada, ¿sí? No tenemos derecho, no podemos hacer como que no vemos, no podemos esconder la realidad y decir, así está bien, ya lo que Dios quiera, pues yo me porto bien, los demás allá ellos. No podemos hacer eso, esa tranquilidad aburguesada para reconocer nuestras miserias y conducirnos a la conversión. Entonces, ¿qué es sentir como Cristo? Es estas tres cosas: sentir como Cristo, pensar como Cristo y vivir como Cristo. Eso, que sus sentimientos, por ejemplo, hoy en la misa, bueno, pues a veces lo digo en la Biblia, que se compadece de la gente, se vayan a desmayar en el camino. Eso es sentir el dolor de la gente. Sentir porque sienten esos niños antes de nacer. Sentir porque sienten esas mamás. Se desbarata su corazón cuando las obligan casi a abortar. Sentir la pobreza, la miseria, el dolor, el abandono de una anciana. Sentirlo. Y eso lo sentía Cristo. Sentir como Cristo, pensar como Cristo, porque, es que yo opino. No te importa. ¿Sí? Somos cristianos, ¿verdad? O el padre, yo opino. No, yo te tengo a ti de padre para que veas la opinión de Cristo, no la tuya, aunque sea muy brillante, ¿sí? Yo opino, no, incluso nosotros, ¿verdad? Ahora el Evangelio también dice, la mujer que me diste, le dice Adán a Dios, ¿verdad? O sea, queremos zafarnos y tenemos nuestras propias ideas, que es una mentalidad mundial actual en la que que cada quien piensa lo que quiera y muy respetado. Sí es cierto, pero que hay que respetar a la gente, pero hay hay gustos que merecen palos, y yo sí se los daría. Entonces, tres cosas, si están anotando: sentir, pensar y vivir como Cristo. Él lo dijo el Papa Francisco en el 2015. Nos quiere, así como lo plantearon los obispos en Aparecida, incorporados a Cristo como miembros vivos de su cuerpo, porque si estamos hablando que Cristo es el centro, somos parte de Él. Y aunque sea el dedo gordo del pie derecho, Él es parte de Él. Y no te puedes zafar, y no te puedes ser gangrena o ser cáncer, célula cancerosa. Soy parte del cuerpo de Cristo. Ahí está el tumorzote jodiendo, ¿no? Pues no, perdón. Arraigados en su cuerpo, pero arraigados en un cuerpo que crece, que actúa, que ama. Le dice, repártanles a los apóstoles, testigos, misioneros. Si no, entonces, ¿para qué somos parte de Cristo? ¿O no somos parte de Cristo? Nos quiere por una parte muy centrados en Cristo, en su cuerpo, testigos, y nos constituye, su presencia nos constituye, nos cambia y nos hace crecer en humanidad. No obstante nuestras resistencias y caídas, y por otra parte descentrados en salida, o sea, nos quiere en salida a un mundo que necesita de nosotros. Dice Dios, yo ya salí del cielo y vengo aquí, y a la iglesia la hice misionera. ¿A qué hora salen ustedes? ¿Ah? De sentarse con alegría, con gratitud, ese don que nos ha llenado de sentido. Si somos buenos para el chisme, es mejor que un chisme. Da sentido, felicidad y esperanza. Cuando está uno enamorado, a todo el mundo le quiere uno decir, ¿verdad? Ya me voy a casar, híjole, ahora como los invito a todos, ¿verdad? Es esa experiencia de Dios que necesitamos que la sepan toda la ola de ateos prácticos, de desesperanzados, de tristes, compungidos, de caribundos, meditabajos y somnolientos. Entonces, la formación de una nueva generación de laicos, esto es lo que me gusta, lo que les va a gustar a ustedes. Son 3 páginas. Ya yo digo, me faltan 3. Era la carencia de la formación en los cristianos. Invertimos mucho, lo dice más adelante, invertimos mucho
en educación cristiana y sale poco producción. ¿Sí me explico? O sea, escuela católica y todo lleno el francés. Y no están los actores de la sociedad que salen de ahí. O simplemente lo que invertimos en el catecismo, en la acción católica, no, pues ya se salió. No, pues ahora se metió en quién sabe qué. No, anda con otra. O sea, el cristianismo la formación de los laicos no está dando resultados. Los sucesores de Pedro, la formación de una nueva generación de cristianos laicos. Nueva generación de cristianos laicos. Eso es lo que queremos. Una nueva generación comprometida en la vida pública de las naciones, por ahí dice la cita. Formar no se puede reducir a informar, porque también nos hemos puesto a, el internet, y el libro, y las ideas, y los cursos, y los talleres, y los retiros, y los encuentros. Formar no significa informar, sino no se recuerde pues con cursos. La iglesia no tiene que formar otra cosa sino cristianos. O sea, lo que tenemos que formar es cristianos. Y ya si es un cristiano en la política, en la economía, en la sociedad, en la educación, ahí es donde va a actuar. Pero primero tiene que formarlo como cristiano. Sí son necesarios todos esos cursos, no digo que no. Pero ahora lo principal de hoy es cuestionarnos nosotros y encontrarnos con Cristo. Estoy hablando mucho, pero no es ideas y teorías, sino es sobre todo la invitación a que descubran la necesidad de una nueva generación de laicos, que son ustedes. Y es una paciente y perseverante formación los que estamos bautizados. Ya nos graduamos de cristianos con la primera comunión. Pues no. Dando mucho mayor importancia a compañía y método a la iniciación cristiana y a la catequesis. Compañía, método, iniciación cristiana y catequesis. Por el crecimiento del Señor hasta la formación de personalidades cristianas maduras. Ay, soy católico, se van a casar, soy católico. Con uno dices tú, uy, pues, ¿desde dónde? ¿O dónde? ¿O cómo ha crecido? Ni siquiera vale su matrimonio, es un inmaduro baboso, hijo. En ese sentido, la formación ha de ser sobre todo lo que decíamos, conformarnos a Cristo para que junto con Él pensemos, sintamos y actuemos o vivamos como Cristo. Conformarse a Cristo, al estilo de San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Si se da este proceso de crecimiento y identificación con el Señor, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, es necesaria una revisión. Cierto es que dicha carencia de cristianos en la vida pública pone interrogantes muy serios e interpelantes a la formación cristiana. Como toda la iglesia ha de ser comunidades misioneras en salida y al encuentro de personas, de familias, y a la proporción del pueblo que le han sido confiadas, se espera que se conviertan en comunidad de comunidades misioneras. O sea, necesitamos, en esta perspectiva, seguir con la atención, el cuidado pastoral, lo que ofrecen y proponen en esta formación las comunidades eclesiales. O sea, se necesitan comunidades. Porque si sí, ya voy a ser un cristiano formado, maduro. ¿Dónde? En una comunidad donde trabajas en concreto, en donde comulgas, en donde te confiesas, en donde convives. Son necesarias, es lo que otra de las cosas que hablan. Son necesarias. Ya le vi, María. Son necesarias comunidades de encuentro, de oración y de comunión y de acción. Porque a veces se convierten nuestros grupos en grupos teóricos, apartados de la religión, de la fe y de los sacramentos. Somos católicos por el derecho a decidir, valiendo más. Y ya toda esta necesidad de comunión es para esa formación de cristiana. Esta exigencia de formación cristiana requiere que se revise, se reoriente y se relance el trabajo educativo, porque estamos invirtiendo mucho y está saliendo poco eficiente. O sea,
¿Cuáles son los programas de educación catequética, los programas de educación en la fe, los programas de educación en la escuela, en la universidad? Que necesitamos reeditarlos porque estamos invirtiendo y los resultados no parecen muchos. Poco reconocidos, acompañados, escuchados y sostenidos. Pero los católicos, esto es para los padrecitos. Y miren lo que les dice el Papa a los pastores, a los obispos. Los católicos son poco reconocidos que dan testimonio de su fe. Hay pocos católicos que dan testimonio de su fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, pues ya soy católico, ¿qué hago? Pues voy a misa, me confieso. Pero ¿qué más? ¿En qué consiste ser cristiano? Y les echamos a los políticos. Ay, dice que es católico y mira, anda robando. Es que nunca le dijeron. Y él cree que está bien. Cree que está bien porque no lo formamos. Cree que está bien. Entonces nosotros vamos al infierno por criticones y ellos se van al cielo por ignorancia. Qué gacho. Bueno, esos laicos católicos se sienten a veces algo solos. Porque no hay padres, porque no los pelan, o porque saben más que los padrecitos, y entonces sáquese, o andan metidos en cosas que a nosotros no sabemos manejar, entonces falta asesoría, comunicación, participación, formación, y dice, pues, ¿qué hago, verdad? Y se sienten solos. Bueno, pues eso ya lo han sentido, ¿verdad? En diáspora, aislados, y por ahí sale alguno, no, pues yo soy católico, y se metió en la legislación, pues le tiran hasta a los que son católicos, y se hace amargado, y se pone demasiado de radical, pues porque no le ha enseñado otras cosas, a veces los pastores no conocen cabalmente los recursos humanos que tenemos en los grupos. Hay que explotarlos en el buen sentido, escucharlos y servirse de ellos, dice ahí, en el mejor de los sentidos. Es que dices tú, pues no me aprovechan. Salí de jornada, salí de cursillo, salí de un curso, y llego con el padre, muy bien, ya, no te pelo. ¿Les ha pasado? Hay muchas cuestiones complejas. Hay muchas cuestiones complejas para la misión de la iglesia en el orden del... Hay muchas cosas complejas que los padres no sabemos ni tenemos por qué saber, ¿verdad? En la biología, en la legislación, en la política, en la educación. Y ustedes sí, dicen, ay, pobrecito con lo que salió en la misa, en la homilía o en la opinión que salió. Pero qué bruto. Pues no saben. Pero ahí es donde podrías entrar tú. Pues no, pues lo que diga el padre. ¿Por qué? Fíjense lo que dice más ahora. No es clase de rebeldía, ¿verdad? Pero porque lo dice el Papa. Miren lo que dice el Papa. Los católicos competentes pueden prestar un indudable servicio a la pastoral y a la misión de la iglesia. Estarían orgullosos, además ustedes estarían orgullosos y felices porque dicen, ay, por fin me están aprovechando, ¿verdad? Y estoy haciendo mi trabajo de cristiano en lo que yo sé hacer. Entonces, ya me perdí otra vez. Es importante, pues, en esa proximidad de los pastores, que sean por el encuentro con su obispo o con un delegado, algún preparado, que los pastores respeten, fíjense, que los pastores respeten la libertad y responsabilidad con que los fieles laicos asumen su responsabilidad, que les respeten su libertad y responsabilidad, y opciones en el campo temporal. Esto sí lo leo tal cual, que les respeten sus opciones en el campo temporal, sin esperar consignas clericales con un propio ámbito de autonomía, sin esperar consignas clericales. O sea, no esperen a que si el padre, ¿podemos hacer el rosario? Digo, si es el rosario al diablo, no. Pero ¿para qué me piden permiso para rezar el rosario? No. Pero así otras opciones que ustedes dicen, esto pues, es que a ver qué dice el padre. ¿A poco no? Sí. Bueno, esto lo dice el Papa, para que les digan, ya que no es cierto. Ya, pero esto es importante, ¿verdad? Porque lo dice el Papa, lo dijo en el 2016. ¿Por qué no lo habían dicho? Pues no nos costea. No quiere decir esta libertad no quiere decir libertad para cualquier tipo de opciones que se opongan a la iglesia.
cristianas con el derecho a decidir, ¿verdad? O cristianas con el derecho, católicas con el derecho a decidir. O sea, ¿cómo evitar esto? Porque si es el riesgo. No pretenden que los fieles laicos se conviertan en una especie de brazo secular del padrecito o de reivindicaciones confesionales. En este sentido, ¿cómo evitar esto? El grupo, la comunidad y la participación en la Eucaristía y en la formación. Como lo que es realmente un arte de compromiso. Si no nos hacemos angelitos o nos metemos un angelismo que defrauda o un gueto de católicos apartados, puros y duros, ¿verdad? Somos el grupo de puros y duros, y tan intransigentes como impotentes. Y para los laicos católicos se trata no de apuntar al mal menor, sino al mejor bien. Entonces hace falta una conversión pastoral de nosotros. Pero si no viene, a ver qué nos manda Diosito de obispo, ¿verdad? Pero lo que nos mande, con ese jalamos. Y si no jala, lo empujamos. Entonces, pues sí. Porque a veces pasa. Todo eso parte de esta conversión pastoral. Es esa errada actitud de los pastores que establecen distancias rígidas. Eso es lo que quieren, es no comprometerse. Y como lo es también de los laicos que buscan el sello de apoyo. También otro riesgo es que busquen el sello del apoyo eclesiástico para cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? O sea, quieren echarle la bendición a cosas que no necesitan o que no deberían, ¿verdad? Dice, como es también los laicos que buscan el sello de apoyo eclesiástico para sus opciones, oración en una concreta comunidad, ya se los mencioné, bien integrados en una comunidad eclesial. En su parroquia, en su grupo, en su movimiento, en la pastoral de la vida, si quieren, también no sirve una abstracta referencia. Yo soy católico, pero no practico. La comunión católica incluye tocar, ayudar, apoyar, dar la lana, todo eso. Integración en una comunidad cristiana empírica que abrace toda la vida, que nos metamos y que me apoye aquel porque está igual de loco que yo. Necesitamos ver a otros locos porque luego nos agüitamos. Fraguados, formados y verificados los criterios por la pertenencia a la iglesia. O sea, que nuestros criterios, para que no sean locos, mafufos o desviados, que sean fraguados, formados y verificados por nuestra pertenencia a la iglesia. O sea, por la luz del evangelio. A veces no necesito que me regañe el padre. Si voy todos los días a misa o si voy seguido a misa, ahí Dios me va a ir diciendo cómo van las cosas, ¿sí? Y la iglesia. Entonces, sucumbir a la mundanidad. Si no, tenemos el riesgo de hacernos demasiado mundanos, individualistas, o bajo la inducción de agendas o nos convertimos en útiles para otras agendas tontos útiles. O sea, vamos, católicos, no, creo en la vida, sí, y los manipula uno u otro que traen otras ideas o otras agendas, ¿sí? Tontos útiles, sí, conocen la expresión. Entonces, ya acabé. Más los laicos están, entre más hay periferias de conocimiento, de actuación, más broncas van a tener de discernir. Por eso necesitan también esa comunión con Dios, esa comunión con un sacerdote, con la iglesia, para poder estar, para no sacarse del huacal, ¿verdad? Más han de estar arraigados en el concreto cuerpo de la comunión eclesial. Termino. Esos signos de la presencia de Dios, es necesario que sepamos discernirlos, con un delicado discernimiento a la oración, la consulta, el hablar con los demás. En cambio, si está aislado, pues dice, pues yo creo que es así, y esta mula es mi macho. Entonces este discernimiento comienza de rodillas. Discernir con la ayuda de la comunidad cristiana y que no separe el creer y el saber, sino que ayude a crecer en la fe como mirada y método de conocimiento de la realidad. Crecer en la fe, ya que no seamos esos cristianos superficiales, con poco cristianismo,
no solo de conocimiento, sino tampoco de práctica, ni de comunión, ni de experiencia de Dios. Que no sea nuestra religiosidad una tradición que nos dieron nuestros padres solamente, que si eso es bueno, sino sobre todo una experiencia personal de vida de un Dios que vive en nosotros y que es la que nos hace vivir. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Termino repitiendo: pensar, sentir y actuar como Cristo.